Venga. Sonia. Hola, Hola. Sandra. Hola, Héctor. Hola, bonita. No, sí, voy a acabar enseguida, ¿no? Venga, Sonia, cuéntanos. A ver, que conste que yo soy gran defensora de las sesiones individuales porque es donde yo me encuentro para hablar de mi libro al 100%. Pero si algo bueno han tenido en las sesiones grupales ha sido sobre todo, bueno, primero que no te sientes solo, porque ves que lo que tú estás atravesando o has atravesado, o mejor aún, ves el toro venir y ya te puedes ir preparando, pues que es algo, pues bueno, pues que todos pasamos por ahí y que esos dramas son compartidos y también sostenidos. Y eso, el arropamiento del grupo y de gente que está en tu misma conexión, pues sin decir nada, es de agradecer. Y después ya de forma así más teórica, el ir descubriendo los arquetipos de los diferentes septenios y bueno, y fases y planetas y espejos, no sé, yo acabo ya. Pero me hace sentar y acabo. Pues bueno, es también una guía que te va llevando a descubrir y a descubrirte. Como un mapa, una estructura, ¿no? Claro. Como un camino, ¿no? Un Sí, camino. como un croquis por lo menos que te va diciendo, te va ayudando en el camino. De hecho, no Aquí, me acordaba de este el momento. confesionario. Vengo aquí a confesarme. Tengo aquí la silla puesta, va pasando todo. A ver, nos da el micro, nos cogemos el micro y no lo queremos soltar luego, ¿eh? Aquí. Venga, A ver, ¿qué te ha servido? ¿para qué me ha servido? ¿No te está sirviendo? Me ha servido, sí. Pues a mí me está dando mucha tranquilidad. O sea, es como que cosas que sentía no son locuras, ¿no? Son como, es que la vida es así, no sé, es como que, a ver, que la vida la escribo yo, pero hay un papel sobre, ¿no? Y una hoja, ¿no? Sobre la que ir dibujando, escribiendo. Y antes sentía que estaba todo como, que no sé. Y ver Trabajado. que lo que me pasa a mí es lo normal. Eso que siento, eso que se me ve por ahí, me da mucha tranquilidad, porque antes me sentía como que siento esto y que por qué me pasa esto y porque cuando me enfrento con aquello. Y es como... Y luego también descubrir que lo que me ocurre, lo que me dicen los de fuera, lo que me va pasando, está diciéndome algo de esa situación, me está diciendo algo, también me ayuda a vivirlo con mucha calma y con como una perspectiva de crecimiento y no como una piedra que me tropiezo y me caigo, sino como es una oportunidad, ¿no? Esto que me está pasando, que me está tocando las narices, es una oportunidad para eso, para evolucionar, para vivir mejor. Mira, no iba a hablar. Para que den su testimonio de primera mano lo que ha supuesto para ellos la formación, ¿no? Exacto. Sí, para explicar, ¿no? Forma. Muy bien. Aquí viene ¿Alguien Olga. más? Olga. Buenas, Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué me ha servido? cuéntanos. A ver, a mí me ha servido de quitarme capas que tenía pegadas, que aún me quedan por quitarme, y me ha dado mucha Se ha tranquilidad, quedado parado. mucha paz. ¿Se ha quedado qué? No, nada, que el mío se quedó parado. Bien. Vale. Mucha paz porque te ayudas a conocerte por dentro y averiguar de verdad quién eres. Y bueno, y darte cuenta de que hay unas leyes que se cumplen y eso es fascinante, claro, porque eso te da mucha más seguridad y te ayuda a entenderte a ti y a entender a los que te rodean. Yo sobre todo me he ayudado a encontrarle mucho sentido a cosas que me habían pasado, sobre todo en la infancia,
Y eso, encontrar sentido, porque era como que eran como piezas de un puzzle, piezas de un rompecabezas que de repente iban encajando y que había algo detrás. Entonces, o sea, siempre se encajaban y al final era para algo que, que se ha ido viendo con el tiempo. Me he dado cuenta que es una cosa de tiempo, es una carrera de fondo. Y al final pues sientes como mucho agradecimiento de encontrarle sentido a todo, encontrarle sentido a las cosas, encontrarle sentido a lo que te va ocurriendo en la vida y, y muy agradecida, la verdad. Y luego, pues también aliviada, porque ves que al resto de las compañeras les pasa igual y que luego hay unas leyes biográficas que se cumplen para todo el mundo, entonces te da así como una tranquilidad de decir, oye, pues qué bien que no me pasa a mí sola, que no soy la loca de la pradera y todos pasamos por lo mismo. Y luego tengo la suerte de estar en un grupo que ya son 3 años que estamos juntas y se ha creado una conexión muy bonita entre todas. Entonces, pues todas las dinámicas que hacemos juntas son muy gustosas, sientes que todas nos sostenemos entre todas, ya parece que sea como parte de tu familia y es una gozada, la verdad. Muy, muy gustoso y siempre como esperando que venga, va, otro, el mes siguiente, venga, y ahora que, así, siempre con esa emoción. Y mira que se hace, las semanas cuestan pero cuando se va acercando la fecha es una gozada. Es decir, "Ah, ya llega, ya llega". Lo que salió a partir del tema de las crisis, que te das cuenta de que todo lo que te ha ido pasando en la vida han hecho que tú seas la persona que eres ahora. Tanto las cosas buenas como las malas, pero sobre todo las malas, ¿no? Las crisis de las que se aprende mucho cuando consigues transitarlas. Entonces, también, pues, qué bien que están ahí. Claro, qué rico. Pues muchas gracias, bonita. De Muchas nada. gracias, Ana. Héctor, un gusto volver a verte. Igualmente, me Descansar. alegra verte. Este vídeo es explicar un poco en qué consiste la formación de trabajo biográfico, de trabajo personal biográfico que hacemos en Valencia. Y realmente, ¿en qué consiste el trabajo personal biográfico? Pues es un trabajo de autodescubrimiento, de conocerse a uno mismo, de desarrollo personal. Y esta formación, uno dice, vale, pues otra formación de desarrollo personal, pues, ¿y qué necesidad? ¿Y cómo es? ¿Y no es mejor hacer una terapia personal? Y ahí nosotros vamos a explicar un poco en qué consiste y cómo es que digamos que, cuáles son los motivos que puede uno tener para apuntarse en nuestra formación, ¿no? Bueno, oiremos o hemos oído un poco el objetivo, vamos, el para qué de personas que se han apuntado, el que les ha servido, ¿no? ¿Para qué quiero yo hacer un trabajo de desarrollo personal y una formación que dura 2 años? Aunque el compromiso es anual, pero ¿qué me trae, ¿no? Y qué necesidad. Y ahí vamos a definir un poco entre todos, pues, qué es el trabajo personal biográfico, en qué consiste, ¿no? Y realmente es ese viaje, le hablamos de un viaje porque es iniciar en conocer la propia vida y la repartimos en bloques de 7 años. Entonces, una vez al mes, en 8 horas de un sábado en primer curso y 8 horas de un domingo en segundo, nos reunimos un grupo y investigamos esas edades, que cada uno, digamos, en base a preguntas, hemos mandado preguntas para casa y entonces viene la gente con una relación de sucesos, de lo que les ha pasado en esos 7 años. Y ahí pueden ir viendo, digamos, rescatando, ¿no? Momentos de su vida. Con eso son como, digamos, las piedras de una casa, ¿no? Son como los ladrillos de la casa, donde cada vez que nos encontramos, esos ladrillos se van como poniendo el cemento, embelleciendo, se va construyendo la casa poco a poco, en base a lo que son los sucesos, lo más objetivo. Y cuando nos encontramos en la formación, es encontrarte con un grupo pequeño que es a lo mejor 3 personas, como máximo 4, donde tú cuentas esa etapa de la vida con ese esquema, que es todo un método determinado para investigarlo.
y luego ya después, pues bueno, se va al grupo grande, que no suelen ser grupos mayores de 14, 15 personas. Todos los grupos que tenemos nos gusta que sean, como digamos, todavía que haya una intimidad, ¿no? Aparte de estos grupos pequeños, luego tenemos el encuentro con los grupos grandes y ahí es donde empezamos a sacar las leyes. Cada fase de estos 7 años de vida tienen leyes, tienen arquetipos, tienen imágenes detrás, donde cuando la gente comenta sus sucesos y oye a los compañeros y a las compañeras, se da cuenta de que tienen un fondo común, de que tienen una base que comparten, de que, vale, han vivido esas edades con algunas diferencias, particularidades de la personalidad, pero se encuentran con que pasan por las mismas fases evolutivas. Y eso pues da como mucho sostén, mucho descanso a la gente, ¿no? Entonces, además se acompaña pues con trabajo artístico, pintar, movernos, descubrir con el cuerpo. También, bueno, nos lo pasamos también como con muchos ratos de distensión, de cantar, de hacer distintas actividades que ayudan a que la persona se encuentre acogida, en confianza y otros trabajos muy importantes de observación, donde entonces va y aprende a mirar el mundo, porque en la medida en que desarrollemos un método de observación podemos aprender también a mirar nuestra vida. Siempre es el encuentro dentro-fuera. Y eso va a irse continuamente dando en estos encuentros mensuales. Hemos hablado de que el compromiso es de, digamos, de septiembre a junio, un encuentro mensual de un día de fin de semana y mandamos tarea también para casa. Y todo ello lo llevamos a cabo siempre suelen ser eso, un centro con espacio exterior, posible, siempre intentamos buscar en la naturaleza. En este momento estamos llevándolo a cabo en la Escuela Waldorf de Valencia, una escuela internacional. Y, y vamos, que está abierto a cualquier persona, mínimamente pedimos sí como unos 27, 28 años, porque hay que tener un poco de vida detrás para poderla relatar, pero a veces eso llama cada vez gente más joven y lo que queremos es abrir para que vayan entrando en este camino de autoconocimiento, que tiene una profundidad grande y que vamos desplegándola poco a poco. El primer año es la base, es vaciar este contenido de tu vida en sucesos y el segundo año ya ponemos foco en un tema transversal de cada septenio. Pregunta que puede pasar, que nos dicen, ¿y eso de los septenios qué? ¿Y por qué cada 7 años? Pues vemos que los 7 años el número 7 es un ciclo cósmico que habla de proceso, ¿no? Cada 7 años se renuevan totalmente todas las células del cuerpo a distinto ritmo. Hay 7 colores del arco iris, 7 notas musicales básicas, 7 días de la semana. Hay mucho, ¿no? Pero ese tiene un sentido de que todo tiene un ritmo. En segundo, tercero, ya empezamos, vamos, tercero no tenemos, le llamamos formación continua, porque muchas personas que han terminado estos 2 años quieren seguir conectadas con el grupo y con el contenido. Entonces, este tercer año, que es un viernes tarde al mes, pues profundizamos en temas ya vistos y añadimos nuevos, porque este trabajo de descubrimiento personal y del mundo, porque siempre van a la par, es infinito, claro. Y da mucho gusto encontrarse con un grupo de confianza y de profundización, de gente que tiene interés, ¿no? en conocerse. Entonces, bueno, pues eso es la propuesta que tenemos hasta ahora. Ujú. Bueno, no ¿Desde sé si cuándo empezasteis la formación? pues hace ya 3, este es el tercer año Exacto. Exacto. Vale. Ahora en septiembre empezaríamos del la cuarta cuarto. promoción. Ujú. Vale, y decir que es Ujú. un encuentro al mes en la Escuela Waldorf de Valencia, lo estáis Mucho. desarrollando, Sí. en el Puig. Ujú. Ujú. Y Vale. es eso, un día solo a la semana, un día del fin de semana, cada grupo, 8 horas.
Ujú. Así es. Vale, ¿y cómo se reparte la Bien. jornada? ¿Perdón? La jornada. Empezamos, A las 10. sí, empezamos a las 10 hasta las 2. Ahí paramos y después de 3:30 a 7:30. Ujú. Formación también que pone la base para una poder seguir investigando toda su vida desde este fundamento, porque da eso, herramientas, herramientas de observar el mundo, herramientas de observarme yo, herramientas de tener criterio, que es lo que nos falta hoy mucho, porque es que es eso, hay de todo, ¿no? En internet, vemos absolutamente todo lo posible, ¿no? Entonces mucha gente viene, y sobre todo gente joven, ¿no? Pero ¿a quién creo? ¿O qué leo? ¿O a quién sigo, ¿no? Y claro, pues en este trabajo que hacemos, ¿no? De trabajo personal biográfico, es aprender a sostenerte a ti mismo, en ti, ¿no? A creer, a descubrirte quién eres, que ese es el gran objetivo del trabajo biográfico, ¿no? Descubrir quién eres y para qué he venido, para qué sirvo, ¿no? Que son las grandes preguntas de hoy, ¿no? En estos tiempos así más, digamos, profundos, existenciales, ¿no? Las situaciones que estamos viviendo afuera llevan muchas veces a desesperanza o a no entender esto que, pero ¿qué hago yo aquí, no? Y claro, pues esta formación en esa búsqueda interior de respuesta, nos vamos encontrando mutuamente con los compañeros, ¿no? En las compañeras, y ahí es donde empieza a coger todo un sentido, ¿no? Y sobre todo también hay algo que es muy también precioso de ver, ¿no? Como la vida así simplemente para empezar, ¿no? Cuando hablamos de la biografía la relacionamos siempre con personajes y con personas ilustres o célebres y, y nunca ¿no? se nos pasa por la mente mirar la propia, ¿no? La propia vida, la propia biografía. No imaginamos todo lo que hay contenido en ella, ¿no? Entonces, en este curso lo que se va es transformando esa propia vida que no es mirada, porque simplemente vamos avanzando y viviendo en una, ¿no? Como en una secuencia, si la vida se tratara de una secuencia, ¿no? De repente esa vida propia se va transformando eh, en algo, ¿no? En algo que ya lo era, ¿no? Íntimo, preciado, y que es de alguna forma la empiezan a ver o la empiezan a mirar como algo infinito, eterno, porque cada año trabajamos, el primer año, como bien ha dicho Sandra, se trabaja y se investiga la propia vida a través de los sucesos, de las cosas que te van ocurriendo en cada etapa de la vida. En segundo, ahondamos en temas que son cruciales o centrales de cada etapa. Por ejemplo, en el primer septenio de vida, desde que naces hasta los 7, trabajamos y nos centramos en el segundo año en la familia. Sentido. En los sentidos, perdón. En los sentidos es lo que trabajamos en el primer septenio, luego trabajamos la familia, temperamentos, vamos como poniendo, hay varios temas, ¿no? Pero nos centramos en esos. Fluyendo. Y tú ya tienes tu curva, ¿no? Porque la forma es curva, ¿no? Donde dijéramos el mapa tiene una forma de U. Mapa de la vida. Y ese mapa de la vida se va como amplificando cada año. ¿Sí? En el primer año aparecen unos sucesos que tú recuerdas, que te ayudan las preguntas que se te envían para inspirarte y para despertar ese, ¿no? ese recordar que está ahí siempre, el recuerdo está siempre, que esto también a veces la gente duda, ¿no? No me voy a acordar, porque no es lo mismo memorizar que recordar, es diferente. Y el recuerdo siempre permanece
siempre y cuando lo despiertas adecuadamente. Entonces las preguntas sirven de guía ahí, ¿no? Entonces en ese segundo año se amplifica la biografía, vuelves a mirarla, ¿no? Y a reconocer en ella sucesos que ese primer año a lo mejor o quizás no has puesto atención en esto, y al profundizar cobra vida otra vez y van apareciendo nuevas cosas. Y en el año de formación continua, lo mismo, la curva biográfica siempre la llevan en esa carpeta de DIN A3, como si fuesen, ¿no? Como si fuesen pintores o artistas, pues traen la curva y los dibujos que trabajamos mucho desde lo artístico. Y también en este año de formación continua pues hemos dado temas como, hemos tocado el tema del karma, hemos tocado temas como la comunicación es en segundo, todo el tema de planetas, la influencia de los planetas, el tema del bien y el mal, el zodiaco, es decir, todo esto lo llevamos, es decir, es un trascenderte, pero siempre llevándolo a la vida cotidiana. No es un trabajo donde vamos a entrar en esta dimensión más profunda, en la parte no visible del ser humano, que es el mundo interior y la dimensión espiritual, y no por ello deja de ser o deja de ser algo que podamos identificar en nuestra vida cotidiana, desde ese punto de vista práctico. Eso es algo que quería apuntar porque es algo que es muy bonito de ver cómo se va desplegando y se va vivificando tu vida, ¿no? Como cuando lees una biografía que al leerla esa vida de esa persona cobra vida a través de tu conciencia, ¿no? Pues esto es lo mismo pero en la propia, ¿sí? Y es una invitación, ¿no? Es una invitación a acercarse a uno mismo con un método. Encontrar sentido. Claro, a encontrar sentido y a ir observando con una metodología que es infalible, es un método científico, espiritual y no hay lugar a dudas, llegas a certezas a través de tu propia experiencia, nadie te dice, ¿no? Sino que llegas tú mismo, que es de alguna manera el objetivo último, ¿no? Y nuestra intención al poner en el mundo esta formación, que es ayudar a lo que hoy en día necesitamos, que es ser nosotros mismos, pensar por nosotros mismos y desde ahí unirnos, ¿no? A los demás, respetando también al otro, respetándome a mí y respetando al otro. Sería así un poco. Cuando hablamos de espiritual, hablamos de conciencia, o sea, tenemos una Claro. fase de la vida que es una fase ya donde se despliega la conciencia, ya a partir de esos 42 años, porque podemos hablar un poco de las edades, ¿no? Pero realmente la auténtica mayoría de edad, donde realmente ya somos libres y poderosos, entre comillas, lo de libre, es a partir de esos 42, pero realmente viene una claridad que antes es difícil que aparezca. Y a partir de ahí empezamos a desplegar la profundidad de conciencia que tenemos, las ganas de hacer en el mundo con otra cualidad que antes de los 40, ¿no? Entonces ahí hablamos de espiritual. Igual que cuando hablamos de artístico, la gente dice, ay, pero no sé pintar, no sé cantar, no sé. Tranquilo, aquí nadie viene sabido, solo usamos otras formas de expresión. Estabas explicando tú, Héctor, cómo hay unos septenios que son los 3 primeros, que son los 21 primeros años de vida, donde desarrollamos fundamentalmente el cuerpo físico, termina de crecer con los 21 y aquí a partir de ahí ya empieza una necesidad de autodesarrollo interior, de autoeducación. A partir de los 21. A partir de los 21. Es cuando se despliegan estos 21 años más hasta los 42, que es todo lo que hemos vivido aquí, en estos primeros 21 años de vida. Aquí de alguna manera hacemos una digestión
y una transformación de todo lo vivido para quedarnos lo que nos es propio y ir soltando lo que nos es ajeno, que ya lo hemos incorporado con el aprendizaje. Y a partir de los 42, una vez hecho este periplo de 21 años, es cuando este yo, que es el que nos ayuda, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Lo que llamamos yo, esta conciencia de uno mismo, esta capacidad que tengo yo de reflexionar sobre mí mismo, este yo en estos 21 años se transforma, evoluciona de manera que a partir de los 42 hay un grado de conciencia y una nitidez sobre esto que vamos experimentando hasta este momento que no hay lugar a dudas. De hecho, la gente que tiene eso sobre los 40, 42, ya pasados los 42, es la experiencia que tenemos, ¿no? Cuando hemos pasado por aquí, que es cuando realmente esto que hablábamos antes llamamos espíritu, a una conciencia ya de una manera como más clara de uno mismo y de lo que es el mundo. Podemos ya llegar a unas certezas que, llevado a un ejemplo muy práctico y muy terrenal, que le comentaba a Sandra, ¿no? Cuando tú ya has aprendido a cocinar y has cocinado mucho, te das cuenta que tienes que tener siempre unos ingredientes básicos para poder cocinar. Y que con esos ingredientes le vas a dar la base, ¿no? Y el gusto a los platos, ¿no? Entonces, esto sería como algo que cuando tú llevas ya unos años en esta vida, con unas experiencias y con una evolución, sabes que hay unos ingredientes que son básicos y que por más vueltas que des y por más que evites o huyas, ¿no? Te vas a encontrar con que necesitas eso básico, y eso básico y fundamental en la vida es poder llegar a encontrar sentido a lo que te pasa, sea lo que te pase, lo que sea, pero poder tú confrontarte con eso para saber o aprender qué viene eso a decirte. Esto sería como algo fundamental, que es tener un espíritu crítico, tener un centro, tener un autocontrol, tener una capacidad de gestión, ¿no? De tu vida, de tus emociones, de tus circunstancias, esto que queremos siempre con los niños, educar, ¿no? Con los jóvenes. Esto es lo que el trabajo personal biográfico, al final del proceso, te llevas. Este es el tercer año, que culmina ahora en junio, con el cierre que hacemos en una masía en la montaña, con los 3 grupos y las devoluciones cada año. Y las devoluciones que tenemos, aunque sea sorprendente, pero es esta, ¿no? Es esta claridad, es este orden que relataban anteriormente las personas que han participado. Es que te llevas este estar más en ti, ¿no? Es como estás más incorporado, ¿no? Contigo. Es como estás más en ti y desde ti tienes una mirada mucho más clara y más ordenada de lo que el mundo te va trayendo, ¿no? Y para qué te lo trae, de las cosas que te van pasando. Entonces, este sería un poco la Sí, curva. hay unas edades, exacto, a veces es como, a ver, recordar qué me pasó a los 9 años. Los 9 años veremos que es una edad muy especial en la vida. ¿Qué me pasó a los 18? ¿Qué me pasó a lo mejor a los 14? A los 21, a los 27? Entre los 30 y los 35 es una edad muy importante en la vida donde realmente se transforman muchas cosas, muchos cambios, ¿no? Los 37 también, pues es otro momento especial. Ya detrás de cada edad y de determinadas edades hay una ley, hay una impronta, hay unas preguntas existenciales que quieren salir a flote, porque ese es el origen del famoso crisis de los 40. A los 37 la pregunta que está detrás es, ¿estoy haciendo lo que quiero en la vida?
A los 18 es quién soy. A los 56, le estoy nombrando lo que le llamamos los nodos lunares, ¿no? A los 56 nos puede cambiar la vida radical. Tenemos algún suceso que nos despierta a otro nivel de conciencia que no teníamos antes, ¿no? Entonces, cada edad y cada etapa vital nos está hablando de algo oculto que quiere salir a flote. Y eso lo vemos en los vamos, ¿por qué me pasa esto? Siempre mucha gente pregunta. ¿Y por qué siempre tengo dificultades con estas personas? ¿O por qué siempre repito que me encuentro un jefe, una jefa o un obstáculo que me impide evolucionar? Sí, me Y parece esto, también muy interesante el aspectos que habéis señalado antes a nivel de la formación, de cómo, de lo que se va a encontrar la persona en ese recorrido de estos 3 años, desde la mirada del cosmos, ¿no? Aspectos que en un principio uno a priori no contempla, ¿no? Cómo puede ser una influencia planetaria, pero luego en su explicación, su desarrollo, uno va encontrando, ¿no? Que no es solo la luna con las mareas como algo afectado y algo, bueno, o la menstruación, ¿no? Las mujeres, ¿no? Algo como que está a nivel popular, sino que hay otro tipo de influencias en nuestra formación, en nuestra gestación, en nuestro desarrollo, y comprender cómo desde el cosmos eso existe, cómo me ubico, cómo me sitúo yo en todo, ¿no? En la creación, en el cosmos, ¿cómo nos influyen? y a la vez hago el viaje interior, ¿no? Hago el ejercicio de mirar a lo más amplio que puedo, intentar comprender y a la vez hacia adentro, ¿no? Es como también de una mirada profunda, ¿no? Entonces en ese ejercicio tan amplio se producen todas esos matices, esa riqueza que uno va encontrando, ¿no? En todo, con la propuesta también, que hay una sabiduría detrás, ¿no? Que no es algo, una ocurrencia espontánea, ni mucho menos, ¿no? Pero es que sobre Exacto. todo es, bueno, Didi, Sandra, Didi. Sí, no, 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 que sobre todo el trabajo que hacemos a nivel personal con la biografía es la experiencia que hoy día tenemos de soledad, de sentirnos solos. Con este trabajo te das cuenta que, que eso es más una creencia que una realidad. Es decir, solos a un nivel, desde un punto de vista muy materialista, se habla de la soledad siempre, desde el punto de vista físico. Pero realmente cuando haces este trabajo y más en grupo, te das cuenta de cómo en esa soledad física te encuentras con todo lo que está contigo, aconteciendo a través de ti. Y tú cómo le estás dando vida a lo que te circunda, a lo que te rodea, a la naturaleza, al mundo que te envuelve y te abraza. Entonces, este es el gran tema, ¿no? O yo desde mi experiencia, que no me he presentado, que llevo 20 años trabajando y acompañando procesos de desarrollo personal, la soledad es lo primero y lo fundamental que hace de palanca para ir y pedir ayuda o ir y dejarte acompañar en un proceso vital, que es cuando te sientes solo. Por diferentes circunstancias, siempre llegamos a ese sentirnos solos, que en esta sociedad, al estar tan separados de nuestra esencia, sufrimos tanto al sentir algo que es natural y que el niño, observamos en un niño cuando juega solo y cómo disfruta. ¿Por qué? Porque está en comunión y en contacto con algo que no es visible a nuestros ojos, pero que está. Entonces, esto es un poco, me he ido un poquito a profundizar, pero es que es clave lo que yo vengo observando desde hace mucho tiempo. Y cómo esto, lo que ha dicho la primera persona que ha dado su testimonio, que efectivamente no estoy sola. No me pasa solo a mí y no estoy sola, que es el gran drama, ¿no? de hoy en día. Esta soledad claro. fría,
Claro. y Y entender, ¿no? Es como, claro. Y entender también el sentido de la soledad, de un efectivamente. tipo de soledad, el sentido en nuestra sociedad, porque solo a través del individuo libre, el individuo sola, enfrentada, podremos alcanzar la libertad. Pero claro, como tú bien explicabas, hay diferentes tipos de soledad, ¿no? Pero que es necesario desarrollar la individualidad para poder haber un camino de transformación, pero no tiene que ser en soledad. O sea, quiero decir, absolutamente Lo que solo, se ¿no? está confundiendo es eh, el llevar esta soledad física Mm, al solo contemplar lo físico, exacto. esta soledad que necesitamos, estar en soledad, estar en intimidad propia, huimos de ella porque solo la asociamos a lo físico. Y claro, ahí aparece un vacío que es muy doloroso. Pero si esta soledad física la podemos asociar a lo que está asociada, que es a una íntima comunión conmigo mismo o conmigo misma y con el mundo que me rodea, esa soledad es disfrutada, que es la que observamos en un niño o en una persona que ha trascendido lo físico y disfruta de la soledad, porque la elige, porque la eliges porque te nutre estar a solas, ¿no? Como te nutre estar en compañía. Entonces, este es lo que de alguna manera como que se aparece como algo como que Fundamental. uno respira, ¿no? Te sientes Respira además como acompañada. que descansas, sí, es lo que decían, ¿no? Descansas porque dices, bueno, esto es algo natural, hay algo más, aparte de mi ser visible físico, hay algo más y que necesita de mi coraje para acercarme y asomarme a verlo, que es mi mundo Claro. interno. Son El mis preguntas, compromiso, ¿no? claro, mis preguntas existenciales, mis vivencias interiores, que hasta que no las objetivizo, las vivo como algo muy pegada a mí y que no me impide verme. En fin, es todo una imagen Mm, de claro. autoconocimiento, de desarrollar la capacidad de autoconocernos, de tener De vernos, autoconciencia. claro. Y les invitamos a que vengan a vernos, vamos a vernos, no, a tener un taller con nosotras, que vamos a tener dos talleres, el 23 de mayo en la Escuela de Valencia y el 27 de mayo en el Centro de Héctor, en En Alicante. Alicante. Serán 3 horas y media de trabajo, donde, bueno, de trabajo y de distensión. Hablamos de trabajo porque vamos a decirle de encuentro, ¿no? Porque somos muy Donde ahí trabajadoras. sí, podrán tener como una muestra de cómo trabajamos. Y vamos a trabajar un poco, por supuesto, y a encontrarnos y a movernos y a pintar. O sea, va a ser como un broche de lo que es Una nuestra píldora formación. de lo que es una formación entera. Vamos a hacer una píldora, que se Que usa mucho puedan esta palabra. saborear un poquito, ¿no? El contenido que ofrecéis. Eso ¿Y qué os es. parece, ya que hemos empezado con los testimonios, con las experiencias, que hemos empezado de una forma que no es la habitual? ¿Qué os parece si os presentáis así un poco de una forma breve al final, aunque Consuelo ya la ha hecho un poquito, y cómo, aunque os conocíais, pero cómo surge vuestra unión en el proyecto? ¿Con qué? Encuentro. Ujú. Dale. Bien, pues yo vengo de la ciencia, estudié biología porque, bueno, quería entender la naturaleza y ayudarla. Y por sucesos biográficos, la maternidad, 3 hijos, búsqueda de otra formación, de otra educación distinta, pues encontré la formación Waldorf, la educación Waldorf, y de ahí el trabajo biográfico. A mis 37 años di con el trabajo biográfico, que como comenté es una edad importante y me formé como biógrafa y a los 40 pues ya inicié consulta individual, a los años formación con otra compañera y compañeras en toda España. Y con Consuelo pues fui de profe a la formación que ella estaba recibiendo y bueno, que ella lo cuente cómo fue, pero vamos, que hubo enseguida buena química. Cuenta tú, Consuelo.
Pero eso, la vida, ¿no? La vida, cómo te cambia de profesión cuando una está abierta. Y los regalos que nos trae. Pues yo ya he dicho un poco, yo empiezo, pues eso, me formo como educadora social y me especializo en la rama de más de dinamización social y cultural, eh, porque es lo que siempre me ha llamado del mundo, dinamizar y generar encuentros y dinámicas, ¿no? De relación entre las personas. A raíz de una crisis que tengo con 26 años, eh, ando por ahí viajando por el mundo y cuando vuelvo a España empiezo a mis primeras, pues eso, trabajo de terapia, grupos de terapia y a partir de ahí veo que hay ahí algo que me llama mucho y me formo como terapeuta Gestalt en Valencia. Y después, bueno, empecé a trabajar a mis 33 años, tengo a mi hijo y ese año también empiezo a pasar consulta en un centro que creo junto con mi marido, que es aquí donde estamos, y creamos un centro. Y, y a partir de ese, tener a mi hijo, con los años voy como teniendo la experiencia de que hay que, porque yo me dedico mucho a trabajar con familias, sigo haciéndolo, y me doy cuenta que si queremos educar, primero tenemos que autoeducarnos. Y entonces voy desarrollando ese concepto de autoeducación, de autoeducarse para educar. Y de ahí que conozco la pedagogía Waldorf a mis 41 años, ya entrando en esta etapa del espíritu, ¿no? De más conciencia, viendo que el sistema educativo es bastante, no cumple, ¿no? Con mi escala de valores y veo cómo los niños sufren también, las familias, etcétera, maestros. Y entonces me formo con la pedagogía Waldorf en Alicante y de ahí encuentro el libro de Crotogini, la Tierra como Escuela, un médico argentino. Eh, y bueno, de ahí, pues al cabo de los años, a los 48, fue cuando yo tenía Crotogini o ese libro como libro de cabecera, no sabía, he ido como de manera autodidacta, pero me parecía que tenía mucho sentido todo lo que decía ahí y hasta donde yo percibía iba haciendo. Y entonces es cuando voy empezando a decir, bueno, pues es que aquí detrás hay una profesión y me formo como trabajadora biográfica en Madrid. Y ahí es donde voy viendo pasar a todo el plantel de profesores que el Fruto de la Rosa, que es quien organiza esta formación, nos trae, porque eran como muy buenos todos, ¿no? Y yo con mi temperamento, que hubiera elegido enseguida el primero, con un acto de autocontrol y de autodisciplina, me esperé hasta el final, ¿no? Y fue cuando apareció ahí Sandra y dije, pues esta va a ser mi biógrafa, porque tenemos que hacernos la biografía. Y haciéndome la biografía con ella, pues ya ahí también como que se culminó algo, ¿no? Con mi anhelo de trabajar en equipo, he trabajado siempre con mucha gente, pero siempre, dijéramos, sola, ¿no? De alguna manera. Y ahí, pues bueno, pues hubo un ofrecimiento y yo dije que sí al matrimonio profesional y ahí llevamos 3 años, ¿no? de noviazgo. Bueno, un noviazgo ya serio, ¿no? Sería como ya... Y ahí vamos, ¿no? De momento crisis no hemos tenido aún de pareja, ¿no? Nos vamos llevando bastante bien y vamos a por ese cuarto año con esta ilusión, ¿no? De ir profundizando y ampliando fronteras también, ¿no? Que es lo que nos gusta también, ¿no? Somos bastante sanguíneas las dos y nos va a la marcha.
¿eh? seguir creciendo. Ir creciendo. Muy bien. Pues Pues muchas nada, gracias por todo el gracias a... contenido que habéis abordado, todo lo que habéis ofrecido en esta toma de contacto que presentamos, ¿no? Para quien quiera ver y hacerse ya una idea de lo que vais a hacer en las dos presentaciones, en Valencia y en Alicante, y que sirva también de muestra, ¿no? De la formación que Claro, estáis desarrollando. Y bueno, dejaremos en los comentarios del vídeo enlaces para que muy puedan bien, echar un vistazo a la página web, el cartel, los carteles también de las presentaciones, para que puedan tener más información, muy quien bien. quiera investigar un poco y quien quiera saber más, ¿no? Sí. Yo también Y quisiera... sí, la página es trabajopersonalbiográfico.es. Es Es, sencilla. que quería Por hacer un si la apunte quieren. así de última importante, que es el agradecerte a ti, Héctor, eh, como compañero y como para mí como artista, porque yo siempre te he visto como un artista, ¿no? Con esa capacidad creativa que tienes de ofrecernos y de darnos la oportunidad, ¿no? De conocer tu proyecto, tu espacio y que desde aquí también invitar, ¿no? Que nos vamos a un sitio muy especial, con un ser muy especial, con una fuerza potente, ¿no? Con garra y con una sensibilidad también proporcional, ¿no? A la fuerza interna, ¿no? Te lo queremos agradecer también, Héctor. Muchas gracias a las dos y va a ser un placer teneros por aquí. Yo también os admiro y os tengo en muchísima estima y sé que va a ser algo muy, muy productivo, muy constructivo para todos y para los que nos vengan a acompañar. Y bueno, va a ser una ocasión magnífica para volver a vernos y poder Pues sí, ofrecer el trabajo biográfico. muy bien. Es Pues lo que nos nada, une. muchas Muchas gracias. gracias. Muy bien. Nos vemos Venga, prontito. chao. Chao.